una mesa redonda. Agradecemos el tiempo que nos van a dedicar ustedes y a sus editores, ¿verdad? Por permitirlo. Tenemos aquí varios compañeros, Cristian Ramos, José Alvarado, Aixa Sepúlveda, Dona Isabel González, John Merino. Más o menos son los periodistas con los que contamos en estos momentos. Eva Llorens. Y me gustaría, primero que nada, pues presentarle a Cecil Gondet, la directora ejecutiva de Espacios Abiertos, para que nos plantee una introducción, ¿verdad?, de lo que vamos a estar haciendo en esta mesa redonda. Gracias a todos. Gracias, Mariceli. Buenos días a todos. Y primero, espero que todos estén bien y saludables, ustedes y sus familias. Gracias una vez más, como dice Mariceli, por responder a nuestra invitación. Yo sé que los temas fiscales no son temas sexy por su complejidad. Les agradecemos siempre esa disposición para trabajar con esto desde su escritorio y con sus editores. Y yo creo que hoy lo que nosotros queremos hablar es que de la misma manera que necesitamos más pruebas y rastreo para atender el COVID, necesitamos más datos y más análisis para atender la salud fiscal de Puerto Rico. En los últimos años, Espacio Abierto se ha concentrado en todos los esfuerzos en transparentar, democratizar y socializar información y datos para que los ciudadanos tengan un conocimiento informado sobre el tema fiscal, sobre el presupuesto, la deuda, los fondos de recuperación, de forma tal que puedan participar en el debate público, que podamos lograr un gobierno abierto, que sea participativo, que rinda cuenta, porque creemos pues que así el país va a ser más justo, más equitativo para todo el mundo. A diario nosotros desde Espacio Abierto nos hacemos 3 preguntas. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Qué se hace con nuestro dinero? ¿Y quién decide sobre nuestro dinero? La salud fiscal de Puerto Rico lleva años en estado comatoso y son muchas las causas de esto. Lo que hemos visto es que la medicina amarga no ha funcionado en Puerto Rico, como tampoco lo hizo en otros países donde se implantó antes que en Puerto Rico medidas de austeridad. En las próximas semanas va a iniciar, o en los próximos días va a iniciar el debate sobre el presupuesto. Ojalá sea un debate, ¿verdad? Porque lo que hemos estado viendo es que se ha estado legislando en los últimos meses con la excusa del COVID-19 a puerta cerrada y con muy poca participación. Así que nosotros entendemos que es nuestro deber, una vez más, hacer ese llamado a la transparencia en el análisis, y para iniciar esa conversación, pues lo voy a dejar con Daniel Santamaría, que es nuestro economista y nuestro analista de política pública senior. Gracias, Dani. Gracias, Cecil. Buenos días a todas y a todos. Extender los deseos de Cecil. Espero que tanto familiares como amigos se encuentren bien en la situación en la que nos encontramos. Y la idea de hoy, básicamente, voy a proceder con un análisis del plan fiscal. Como saben, el pasado 3 de mayo el gobierno de Puerto Rico presentó ese plan, ese nuevo plan, posterior al plan que se presentó el 28 de febrero. Y el enfoque, han habido muchas conversaciones en los medios de este plan, de distintos expertos, economistas. Hoy el enfoque que vamos a estar dando y la profundidad se va a estar orientando al tema de la deuda. Voy a empezar básicamente con un contexto inicial de cómo Espacios Abiertos ha tratado el tema de la deuda, bastante breve. Yo creo que todos ustedes conocen bien lo que hemos hecho hasta ahora. Y luego analizaré un poquito el plan desde el punto de vista local, cómo nos afecta localmente, y qué está ocurriendo también en el contexto internacional actualmente con los países soberanos y la problemática que están enfrentando con la deuda. Analizaré el plan también respecto a lo que son los principales eventos y las proyecciones. Y después pasaré a hacer el análisis que hemos hecho desde Espacios Abiertos con estas implicaciones para deuda. Y finalizaré con unas conclusiones y recomendaciones. Voy a compartir mi pantalla.
¿Me dejan saber si ven la presentación para proceder? Bien, parece que... Se ve. Sí. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver aquí. Como les comentizar el plan y ver cómo las medidas, los pilares principales que han apoyado hasta ahora las medidas de los planes certificados hasta el momento, ya sean las reformas estructurales o las medidas fiscales, de otra manera llamada, ¿verdad? Son las medidas de austeridad, y el impacto en la deuda y el proceso de reestructuración, orientado a lo que tenemos ahora encima de la mesa, que es el plan de ajuste presentado, como ustedes saben, el pasado mes de febrero. Bien, Espacios Abiertos, como saben, presentó un análisis de sostenibilidad de la deuda en enero del 2010. Se hizo una posterior actualización en el 2019. Como saben, los integrantes de ese análisis fueron el actual ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, de la Universidad de Columbia, y el profesor de la Universidad de La Plata, Pablo Gluzman. Básicamente la conclusión de ese estudio fue que los 72 billones en deuda que tenemos aproximadamente en 2017, el estudio concluía que para que los pagos fueran sostenibles debería haber un recorte entre el 80 y el 90% de esa deuda. Eso implicaría tener un balance reestructurado final que haría entre los 7 billones y los 14 billones. ¿Qué tenemos hecho hasta la fecha en temas de reestructuración? Como saben, se reestructuró Cofina más de un año. Los 17 billones de Cofina iniciales pasaron a, una vez reestructurados, la deuda quedó aproximadamente en unos 12 billones. Ya saben que llevamos 2 años pagando esos bonos de Cofina. Y después también hubo, no bajo título 3, sino bajo título 6, que no hay intervención de la jueza, sino, como saben, es un proceso de consenso entre acreedores y deudores. Hubo la reestructuración del BGF, donde aproximadamente de unos 4.7 billones se pasaron a unos 2.6 una vez reestructurados. Como saben, esos bonos de BGF tuvieron un primer evento donde se contemplaba, ante la posibilidad de no tener liquidez para hacer el pago, acumular en el principal de la deuda. Eso es lo que ha ocurrido el primer año, fundamentalmente ocasionado por la situación de los municipios, como saben, complicada. Bien, ¿qué tenemos ahora en febrero? Saben que la Junta propuso un plan de ajuste que está enfocado principalmente en los bonos del gobierno central y también el plan, ¿verdad? También retiro, donde básicamente, resumiendo, de los 35 billones que hay en deuda, sin contar los 55 de obligaciones de liabilities del plan de retiro público, del sistema público, se pretendía, ¿verdad?, que hubiera una reducción que pasaría, una vez reestructurada la deuda, aproximadamente 14.5 billones. Eso básicamente se subdividía en estos 10.7 en nuevos bonos emitidos, donde la última propuesta en el 50% iban a ser Cofina Junior y el resto bonos de obligación general. Y luego iba a haber unos 3.8 billones en dinero en efectivo que se pagaban de una vez a los bonistas. Todo ello equivaldría, cuando cuentas la emisión de bonos y el efectivo, a un recorte del 59% aproximadamente de ese deuda. Como saben, Espacios Abiertos presentó un estudio este pasado febrero, a un año de Cofina, donde resaltábamos varias de las cosas que desde el inicio
habíamos advertido y queríamos, ¿verdad?, recalcar que el principio de prudencia que debe primar nos hacía prever que había una sobreestimación del crecimiento y de los ahorros en las reformas estructurales. Y después un claro ahorro, una sobreestimación de los ahorros de los bonos de Ecofina. Eso lo presentamos, podemos luego ir en detalle si quieren, pero me gustaría pasar a hacer un poquito de énfasis en esta parte. Este gráfico que ustedes ven aquí son las proyecciones que se han hecho para el Producto Nacional Bruto, crecimiento de la economía en términos reales para el año fiscal 2019, en los distintos planes, desde el marzo del 2017, antes de los huracanes, hasta después, pasando por estos planes certificados en abril, mayo, junio y octubre del 2018 y en mayo del 2019. Esas eran las proyecciones. Cierto es que, dijéramos, hay que distinguir la proyección antes del huracán, ese menos 1,39. Es razonable que después de los eventos de Irma y María cambiaran, pero luego han habido distintas variaciones en los distintos planes, entre ese 5,9 hasta el 7,9 al 4% de crecimiento. Por lo tanto, entendíamos que, dado el ritmo de la ayuda federal, pues esto presentaba ciertas complicaciones y efectivamente, cuando vemos el crecimiento final para la economía en el año 2019, esto se presentó hace poquito, hace como aproximadamente un mes, unas semanas, la economía con un crecimiento del 1,5% en términos reales. Y esto nos da a entrever mucho la dificultad, no solamente de todo el mundo, ¿verdad?, de anticipar en una economía tan pequeña como la de Puerto Rico, que de tantos hechos externos, su crecimiento es complicado en el corto plazo, aún más complicado en el plazo y más ante una situación como la actual de incertidumbre económica. Sobre las reformas estructurales, también desde un principio enfatizábamos en la sobreestimación de estas de los ahorros que se vaticinaban al principio entre 80 y 90 mil millones de ahorros durante los próximos 30 años y que fueron disminuyendo, sobre todo desde el plan último de mayo del 2018 al plan de mayo del 2019. Como ven, una de 80 billones a aproximadamente 34. Pues bien, poco a poco, lo que nosotros entendíamos como una sobreestimación de esos ahorros se ha ido confirmando y efectivamente en esta nueva propuesta esos ahorros el gobierno los presenta como de aproximadamente billones. Me gustaría entrar un poquito en hablar de los mercados financieros. Esto es un bono reestructurado de Ecofina ya, donde antes de la crisis 19 es aproximadamente cotizando por encima de la par, como unos 110, por encima de 110, del 110% de su valor nominal. Y ven ahora los efectos de EMI en los mercados. Luego va a pasar este bono a cotizar de 70 centavos por cada dólar. Sin lugar a dudas, Ecofina tiene términos de solvencia, dijéramos que a priori no se observan problemas, tiene una muy buena cobertura de 3 veces aproximadamente el ratio de solvencia, así que no observamos ningún problema en ese frente, pero sí vemos los acontecimientos de la crisis en los mercados financieros. Este sí que es un bono de obligación general. Recuerden que el bono llegó a pasar, este es un bono 14, llegó a aproximadamente 70 centavos a dólar. Debido principalmente, eso fue el máximo cuando se presentó en febrero la actual reestructuración, la propuesta del los bonos ahora con la
la pandemia han llegado a cotizar en torno a 50 centavos por dólar, que estaríamos hablando de junio del 2019 aproximadamente. Y todo esto lo estoy enseñando un poquito para que entendamos que la dinámica ahora en los mercados financieros no solamente incertidumbre, y el otro día salía el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, donde hablaba de una caída en el segundo trimestre entre el 30 y el 40% de la economía de Estados Unidos anualizado, una tasa anualizada de que la recuperación rápida, sino que va a ser una recuperación quizá un poquito más lenta en el tiempo. Esto que le estoy presentando ahora es las tasas, la línea negra es hace un año y la línea azul es ahora, las tasas a las que se endeudaba el gobierno de Estados Unidos a distintos periodos, cuando emitía deuda Treasury Bills a un mes, a 3 meses, a un año y hasta 30 años. Y lo que les quiero mostrar con esto es que esa bajada de tasas que se produce en este índice de referencia afecta a todos los mercados. Y que las tasas de plan de ajuste que tuvieron lugar en la propuesta del pasado febrero, en torno al 6% más o menos, pues deberían, en lo que puede ser una nueva propuesta, deberían reflejar esta nueva realidad. Porque todas las tasas, ya seas un bono de alta calidad o de menor calidad, en un contexto de tipos casi a cero, deberían disminuir el coste de endeudamiento de los ciudadanos que se ganan los mercados. Bien, ¿qué es lo que hemos visto hasta la fecha a nivel internacional? Pues bueno, acciones de estímulo directo de política fiscal de distintos gobiernos y acciones coordinadas desde los bancos centrales con recompra de activos para que, ¿verdad?, esas deudas que están en el mercado financiero no experimenten problemas de liquidez que puedan derivar en un problema de solvencia de esos gobiernos por la crisis, ¿no? Para el siguiente punto. Aproximadamente lo que hemos visto en el contexto internacional es que casi de 90 países han solicitado fondos de emergencia al Fondo Monetario Internacional y otro tipo de programas al Banco Mundial. O sea, hay una situación debido a la pandemia donde los países necesitan un alivio y por primera vez, así como comentaba las dos políticas clásicas, la de política fiscal indirecto, el ejemplo, ¿verdad?, el cheque de los $1.200 que se han recibido aquí en Estados Unidos, o las políticas monetarias donde denominado quantitative easing, que los bancos centrales básicamente compran deuda para que ya sean estados, gobiernos, no presenten problemas de solvencia. Hay un tercer factor nuevo y es, como saben, el G20, el pasado abril, propuso, el G20 básicamente es una institución que incluye 19 países y la Unión Europea, que trata de mantener la estabilidad financiera internacional. Propuso una moratoria de al menos un año a 76 países que tenían vencimientos entre pagos de deuda e intereses de aproximadamente 20 billones de dólares debido a la situación actual. Y es algo que merece una reflexión, ¿verdad? Porque es una iniciativa que obviamente los países, los deudores están pasando un mal momento, pero nace y se cimenta en los acreedores. Y la realidad es que son los primeros interesados en que estas economías dediquen el dinero y tiempo necesario a atender la crisis. Esto no es una condonación de deuda, esto es simplemente una demora en el tiempo de esos pagos, para que puedan atender la crisis, fortalecer dentro de las circunstancias la economía y poder devolver la deuda con alta probabilidad en el medio y largo plazo. Y si la crisis que entendemos, ¿verdad?, se va a ir recuperando poco a poco, pues se acentúa, luego ya vendrán otras conversaciones después de la moratoria que en algunos países pueden provocar problemas de solvencia y posteriores reestructuraciones.
Bien, ¿qué es lo que vemos en el plan fiscal como lo que yo diría como que los principales puntos clave del plan? Lo primero, el gobierno está pidiendo esta reconsideración del plan de ajuste propuesto el 28 de febrero. Es decir, entienden claramente que algo ha cambiado y ha cambiado en el medio-largo plazo y que hace pues la propuesta obsoleta. La propia Junta manifestó, ¿verdad?, que entendía que ese programa efectivamente ha cambiado y van a estar por lo menos evaluando distintos escenarios. El plan va más allá. Recordemos que Promesa habla de feasibility, de la reestructuración, y estas palabras están literalmente plasmadas en el nuevo plan fiscal, donde hablan de que simplemente no hay factibilidad en esta nueva realidad que estamos viviendo, al plan de ajuste que se presentó en febrero, que va a necesitar cambios, y luego entraré más en detalle en nuestro análisis. Sin duda, recordemos que el último plan certificado corresponde al mes de mayo del 2019 y no solamente se ponen en duda los supuestos de ese plan, un plan que atiende el medio y largo plazo en Puerto Rico con una propuesta de reestructuración. Eso es bastante razonable. Por primera vez, algo que vemos, nos sorprendió muchísimo, es ver una puesta de manifiesto por parte del gobierno sobre la austeridad, una crítica de la implantación por parte de los planes certificados de la Junta de las medidas de austeridad. Es algo, la palabra austeridad, si ustedes miran los planes fiscales salidos hasta mayo del 2019, no aparece, solo aparece en una nota al calce en uno de ellos. Y por primera vez el gobierno entiende que, primero, esos ahorros son muy cuestionables y que no están pidiendo tanto algo que nosotros desde Espacios Abiertos entendemos que debe ser una política económica totalmente descartada por la experiencia internacional, sino están pidiendo más bien una demora en la implantación de esas medidas. Y el segundo punto importante es que cuestiona el plan la sostenibilidad de la deuda pública. Y en ese sentido lo hace respecto a la propuesta del plan de ajuste del pasado febrero. Bien, como puntos que no varían respecto al plan de febrero, recuerden que el gobierno habla de se mantiene inflexible en un recorte a las pensiones y lo que les comentaba, y habla de este aplazamiento de las medidas de austeridad, algo nuevo que los demás planes pues no se había ni siquiera, ¿verdad?, cuestionado. Eventos. Bien, no quiero entrar en mucha profundidad, pero como saben, Puerto Rico a nivel de programas federales ha recibido aproximadamente unos 12,8 billones. Eso se reparten en 3 billones que son en ayudas directas, de pagos directos, ¿verdad?, los famosos $1.200. 2,2 billones que tiene que ver con ayudas a Puerto Rico en el paquete de 150 billones que son para estados y distintas localidades. Y luego otros 3,9 billones adicionales al respecto. Tienen que ver sobre todo con la parte de los $600 adicionales de desempleo que está promoviendo el gobierno federal y que afecta también a Puerto Rico. ¿Qué ha hecho la Junta hasta el momento? Bueno, autorizó el desembolso de $1 billón. Aquí hay una parte que se destinó al Fondo de Reserva de Emergencias y el resto, lo conocen, son como los 787 millones de medidas que se han implantado, ¿verdad?, o sea, como estímulo fiscal local, dijéramos, que se han puesto en marcha en este año fiscal en el que estamos concluyendo, en el 2020. Se pidió un adelanto, la Junta concedió, antes de
para adelantar el pago directo de los $1.200 se pidió este adelanto de 400 millones, que será totalmente reembolsado por el Tesoro. Un resumen del estímulo federal en general. Estamos hablando de 6,9 trillones hasta el momento. Saben que el viernes pasado pasó en la Cámara un nuevo estímulo que parece que en el Senado no tiene muchas opciones de pasar, pero entendemos que va a venir un paquete similar al de en términos en dimensión y en cantidad, muy similar al que ya tenemos en marcha. ¿Y cómo se dividen estos 6,9 trillones? Básicamente tenemos 2,9 en política fiscal, en estímulo directo, donde básicamente la gran partida es del CARES Act, que son estos 2,3 millones. Y luego tenemos 4 trillones en política monetaria, que es esta compra de activos. Y aquí me gustaría también hacer una puntualización. Yo creo que se ha hablado mucho en los medios hace 2 o 3 semanas. Dentro de esos 4 trillones hay aproximadamente 500 billones en una categoría que le llaman el Municipal Liquidity Facility, donde efectivamente la Reserva Federal, entre sus medidas, se plantea la posibilidad de recomprar deuda de municipios y de ciertas ciudades que reúnan ciertos requisitos. Creo que eran más de 500.000 de habitantes para los counties y más de 250.000 personas para esas ciudades. No solamente entran los estados, sino que Puerto Rico, Columbia, o sea, DC y los otros territorios estarían incluidos. Lo que sí que es importante recalcar es que esa medida se enfoca a comprar deuda de estas municipalidades que presenten problemas de liquidez. Y como requerimiento, a priori, ellos exigen que tenga la categoría de investment grade esa deuda. En el caso de Puerto Rico, recuerden que pues, por el proceso de quiebra de default en el que estamos, pues no se cumpliría ese requisito y los únicos bonos que están en el mercado ya reestructurados, que son los de Cofina, tampoco lo tienen. Tanto Standard & Poor's como Fitch como Moody's mantienen la calificación crediticia de non-investment grade, básicamente porque entienden que hasta que no se concluya el proceso de reestructuración y se vean las posibilidades de Puerto Rico en términos de solvencia, no van a estar monitoreando esa calificación. Proyecciones interesantes del plan fiscal, también se ha hablado mucho. A ver, tengo una pregunta aquí. Bien, llevo 20 minutos, voy a estar acelerando un poquito más. Proyecciones del plan fiscal. Estamos hablando de que se estiman un impacto de pérdidas económicas de en torno a 6,6 billones. La parte principal de esas pérdidas, 5,8 de esos 6,6 para el año fiscal 2021, es el año que más nos preocupa. Bien, por la otra parte, el estímulo, el paquete que les acabo de comentar, tanto federal y local, se entiende que puede tener un efecto positivo en la economía de unos 5,7 billones repartidos entre esos años fiscales que van del 2020 al 2022. Y estas son las proyecciones de caída del Producto Nacional Bruto real del plan. El plan calcula una caída del 3,8% en el 2020 y el 7,8% en el 2021. Y curiosamente el otro día salió el informe de la gobernadora, donde hacen un análisis de sensibilidad. Y aunque salga del mismo gobierno, vemos divergencias ahí. Se está anticipando quizá una caída muy similar en el peor escenario del 3,7 a lo que dice el plan, pero luego un escenario positivo del 0,2% para la conclusión de este año 2020, fiscal 2020. Y para el 2021, aquí hay un typo, se está más o menos hablando de una caída del menos 1,7, entre el menos 1,7 y el 0, muy distinto al menos 7,8, a la caída del 7,8% que habla el plan. Y estas diferencias, pues,
son significativas y nos dicen mucho de la incertidumbre que hay. El plan habla mucho de que pues, están reevaluando continuamente cuando sale información nueva, tratan de incorporarla lo más rápido que puedan. Algo relevante, la caída de los recaudos que ellos estiman para el próximo año fiscal 2021 está aproximadamente en torno al 11.3%, caída pues cuando vas al histórico pues no hay precedentes. Bien, ¿qué están pronosticando en términos de superávit fiscal primario? Que recuerden que es la diferencia, qué capacidad tiene de ahorro, por decirlo de alguna manera, Puerto Rico antes del pago de deuda. Están hablando de unos 707 millones para el año fiscal 2020. Uno de los drivers de este superávit para este año fiscal, algo muy positivo que, como saben, Medicaid recibió fondos adicionales de 5.3 billones de dólares para entre el año 2020 y el año 2021 y eso hizo darle la vuelta a esa posibilidad de superávit en este año 2020. Pero, sin embargo, el 2021 ya están hablando de esta posibilidad de déficit de aproximadamente 700 millones. Esto es antes del pago de la deuda. O sea que 2021 realmente pues, se torna complicado. Una variable importante para que entiendan la dimensión en el largo plazo, ¿verdad? De lo que el plan Thalia, a mí me sorprendió mucho. Lo que genera una crisis para Puerto Rico, si esto se materializa. Y no está pasando solamente en Puerto Rico, estará pasando en muchos otros países. Pero para que tengan una idea, ellos estaban hablando de que el Producto Nacional Bruto entre nominales, sin ajustar por inflación, podría estar en torno a los 76.1 billones en el 2024. Eso lo pronosticaban en el anterior plan. Y ahora ellos están hablando que para llegar a ese nivel de producción, Puerto Rico lo va a lograr en el 2039. Eso significaría, pues, aproximadamente esos 15 años, ¿verdad?, de demora en alcanzar esos mismos niveles. Algo que digo que no es excepcional de Puerto Rico, pero que responde ¿verdad?, ese cambio abrupto en las proyecciones de crecimiento económico. Algo del plan tiene que ver con el desempleo. Recordemos que Puerto Rico tenía una tasa aproximadamente del 8.8% antes de la crisis. Y el plan pronostica que en el mes de junio puede haber el máximo de personas en desempleo. Las últimas noticias que tenían reclamos acumulados de 240.000 personas y eso se podría incrementar hasta 380.000 a finales de junio. Eso significa un desempleo en Puerto Rico del 23%. Y algo también preocupante es Puerto Rico tiene un fondo, ¿verdad?, de reserva para pagar esas prestaciones de desempleo. Relativamente bien financiado cuando lo comparas con otros estados. Tiene un buen ratio de cobertura. Pero aún y así, las dificultades en el corto plazo es que si se mantienen estos claims de desempleo, estos reclamos de en torno a 2.000 personas, el reclamo promedio son del desempleo en Puerto Rico son como unos $150 semanales. Si se mantiene ese nivel de reclamo, esos 143, $150 y esas 200.000 personas, aproximadamente en 6 meses ese fondo se agotaría y Puerto Rico necesitaría ayudas adicionales. No es algo solo de Puerto Rico y muchos estados están experimentando problemas similares. Vamos a las proyecciones del plan. El plan tiene 3 ejercicios. Aquí entramos un poco al análisis, directo al análisis que hemos hecho desde espacios abiertos. El plan tiene, como comentaba, 3 escenarios. Uno optimista, uno el que está con la línea roja entrecortada, es el plan base, y luego un escenario pesimista. ¿De qué dependen estos? Totalmente ellos entienden que por la correlación con la economía de Estados Unidos, en función de si le va mejor o peor, pues Puerto Rico experimentaría uno de esos 3 escenarios. Y lo que están viendo en cada uno de esos 3 escenarios, me gustaría que se fijaran en la línea que pone Surplus Pre-Debt Service, que es como que la penúltima línea de cada uno de los 3 escenarios, donde ese es el dinero
que Puerto Rico va a tener para el pago de deuda una vez ya haya cometido todos sus gastos. Por ejemplo, en el escenario base, estaríamos hablando de que en 2020 tendríamos 707 millones disponibles, como le comentaba, y en el año 2021 700 de déficit, ¿verdad? En negativo. Seguimos en negativo en 2022, de 178, negativo en 2023, de 89, y pronostican 190 de superávit y 171. Como quiera, dijéramos que superávits complicados para pagar. Recuerden que el plan de ajuste pronosticaba un pago de deuda de 1.500 millones al año, incluyendo Cofina. Pues la realidad es que esas proyecciones se hacen complicadas, pero vamos a ver cómo eso se proyecta a los próximos 20 años. Bien, antes de entrar, me gustaría explicarles algo que es común en cada plan, en la sección al final, y que tiene que ver con lo que ellos entienden como... Ellos publican siempre una matriz de distintos escenarios de la capacidad implícita de pago de deuda de Puerto Rico. Y lo que ven ahora en las líneas entrecortadas en rojo son, y voy a explicar bien claramente estas dos matrices, son para distintos escenarios el cash flow o el efectivo de caja que Puerto Rico tiene antes del pago de la deuda, que oscilan. Esta es la matriz del plan de febrero, y cuando miramos para atrás son muy similares. Estamos hablando de entre 900 y 1.300 millones disponibles para pago de deuda. En anteriores planes, pues esa cifra varía un poco, algunos se van, en lugar de 1.300 acaban en 1.500, el floor en lugar de 900, pues 800, pero básicamente se mantiene constante. Entonces, lo que ven en la primera, en el centro de la matriz, estos números que van de 9.785 a 11.929 en la parte inferior derecha de la primera matriz, son los balances de deuda que con esos 5 niveles de cash flows, Puerto Rico debe tener, una vez reestructurada su deuda, y descuentan el valor presente de esos stocks de deuda a distintas tasas, al 4, al 5 y al 6%. La matriz de abajo es básicamente lo mismo, pero incluye una tasa del 5%, ya no varía en tasas entre que van del 4 al 6, pero incluye la posibilidad a la izquierda de un shock negativo a la economía que va de entre el 10 y al 30%, que haga que yo no pueda pagar esos niveles de deuda. Es decir, que si yo tenía 1.300 disponibles, pero tengo un shock del 10%, pues ahora voy a tener solamente, ¿verdad?, 130 millones menos. O si tengo un shock del 30%, pues 390 millones menos. Y siempre lo que habíamos dicho es que cuando Martín presenta, ¿verdad?, o sea, Martín Guzmán y Stiglitz y el resto del grupo presentan el estudio en espacios abiertos, este rango es muy amplio. Siempre se había comentado que era importante mantener una cifra más, dijéramos, concreta de lo que Puerto Rico puede pagar. Pero esto es la referencia que tenemos. Bien, y algo sorprendente que respalda un poco la preocupación del gobierno y que el gobierno haya sido tan directo en decir que el plan de ajuste no se sostiene, es que lo que antes oscilaba entre tener un superávit en los próximos 20 años de entre 900 y 1.300, ahora estamos hablando de que esas cantidades van de entre 200 a 600. Eso es, ¿verdad?, una disminución importantísima y muy considerable que desafía la sostenibilidad de los pagos de la deuda en el futuro. La matriz responde a lo mismo, la matriz de arriba en las mismas tasas. Entonces, los stocks de deuda, después de reestructurar, y algo importante
que cabe mencionar es que cuando la Junta habla de lo que entienden ellos deuda, ellos entienden deuda a lo que le llaman tax supported debt, que es deuda que directamente esté respaldada por el gobierno de Puerto Rico y sus contribuyentes. ¿Qué significa eso? Ellos excluyen básicamente, y todos ustedes que son empresas especializadas saben bien, que excluye las corporaciones como Prepa, Prasa, que responden con sus activos principalmente, pero que el gobierno de Puerto Rico no aunque habían appropriation bills históricamente, pero no responde directamente. Entonces, de esos 45 billones, ¿verdad? Que fundamentalmente gran parte afecta al plan de ajuste de los 35, pues estos son los stocks de deuda final que entienden Puerto Rico puede tener ante la nueva situación. Bien, ¿qué hemos hecho desde Espacios Abiertos? Hemos calado, van a ver que son como 3 escenarios, 3 matrices que están básicamente orientadas a ver esos pagos de entre el 2020 y el 2039. La primera, hablamos de una tasa del descuento del 4%, igual que hace el gobierno, la del medio es del 5% y la de abajo es una tasa de descuento del 6%. Todos son pagos a 20 años de la deuda que irían entre 2020 y 2039. Bien. Los primeros rectángulos que estoy poniendo aquí en rojo, tanto para el escenario de la matriz de arriba del 4%, como la del 5, como la del 6, si se fijan, siempre tienen los escenarios optimista, base y pesimista, que son los que el gobierno provee. Y los números que ustedes ven dentro son los pagos, los números son los que salen en el plan fiscal que les he enseñado en la primera tabla donde salían los 3 famosos escenarios de lo que Puerto Rico generan de superávits o déficits bajo esos 3 escenarios a tasas del 4, del 5 o del 6. ¿Verdad? Entonces, ¿qué supuestos hemos tenido que nosotros realizar para seguir con el análisis y poder calcular el valor presente de esos pagos? Bien, el primero es que entre el 2026 y el 2029, bajo los escenarios optimistas, base y pesimista, Puerto Rico va a ser capaz de generar en promedio el mismo superávit que ha estado generando entre el 2020 y el 2025. Por ejemplo, si se fijan en la tabla del 4%, nos vamos al escenario optimista, nos vamos entre 26 y 29 y ven que pone 502 para cada uno de los años de superávit. ¿Cómo está calculado eso? Eso es el promedio de lo que en ese mismo escenario optimista, en esa tabla del 4%, se tenía entre 2020 y 2025. Si se fijan, en 2020 eran 710, menos 344 en el 2021, 397 en el 2022, etcétera. Pues esos 502 son el promedio de esos 5 años llevado a esos años. Lo mismo ocurre con la cifra de 32 y lo mismo ocurre con la cifra de menos 578. Esto es porque no tenemos más datos y entendemos razonable. Ellos hablan de que entre el 2026 y el 2029, o sea, cuando digo el gobierno, ¿verdad?, proyecta que lo único que sabemos es que dicen que más o menos puede estar creciendo en torno al 1% del nacional bruto en términos reales. Bien, no sabemos bien eso qué significa en términos de superávit y hemos tenido que asumir cosas. Luego hablaré de un reclamo de información que hemos hecho para poder tener datos más certeros, pero nos sitúa en un rango conservador, ya que estamos contemplando la posibilidad de tener superávits en torno a 500 millones o déficits en función de los 3 escenarios. Y donde nos hemos puesto muy, muy conservadores es en qué ocurre del 2030 al 2039. Recordemos, y van a ver aquí que estamos hablando de que Puerto Rico tiene la capacidad de cero, que es
que la diferencia entre ingresos y gastos antes del pago de la deuda son 0. Y aquí hemos sido muy conservadores y lo que hacemos es infraestimar el recorte necesario. Y les explico. En el plan, ellos dicen claramente que a partir del 2030, Puerto Rico entra en déficit. Sabemos la magnitud de esos déficits. En los anteriores planes, esos déficits se producían a partir del año 2039. Una vez implementadas las reformas estructurales y las medidas fiscales, ese déficit se adelanta prácticamente 9 años, ¿verdad? Entonces, nosotros, para mantenernos en un rango conservador del recorte, al hacer nuestros cálculos y no poner un número negativo, ¿verdad?, que no sabemos bien de dónde sale, asumimos un escenario optimista. Aunque nos digas que entras en negativo, imagínate que eres capaz de cuadrar tu presupuesto y entrar en cero. Bien. Pues teniendo en cuenta esos números del 2020 al 25, que son los del plan, los números del 2026 al 2029, que son asumir que generas un superávit promedio a los anteriores años. Y a partir del 2030, pues, mucho más conservadores que lo que dice el plan y decir que eres capaz de cuadrar el presupuesto en lugar de negativo, lo que tenemos a la derecha, perdón, a la izquierda, ahora mismo, donde en la columna que pone valor presente de deuda, es el valor de la reestructuración de lo que es Tax Supported Debt, de los bonos del gobierno central, que ahora mismo están mayoritariamente incluidos en el plan de ajuste. Y como conclusiones a esta, lo que significa es el escenario optimista. En el escenario optimista que delinea el propio plan, con los números del propio plan y situándonos en el rango conservador de aunque pongan que a partir del 2030 entras en déficit, nosotros asumimos que no entras y que estás en cero. Para que los números, ¿verdad?, sean poco cuestionables en ese sentido, en ese aspecto. En el escenario optimista, Puerto Rico necesitaría recortar el 90% de esos 35 billones que se están hablando en el plan de ajuste, ya que el valor presente de esos 35 billones serían como en torno a entre 3.6 y casi 4 billones. El escenario, ¿verdad?, que más debería regir nuestra guía, asume un recorte del 99%, ya que tu valor presente bajo esos tres escenarios oscilaría entre 229 y 254 millones. Efectivamente, si nos mantenemos en un escenario pesimista, habría que recortar el 100% de la deuda, que es más o menos lo que nos dice también el propio escenario base. Bien, algo importante, como han visto, hemos tenido que asumir muchas cosas y el pasado 15 de mayo solicitamos a FAF, hicimos un requerimiento de información y de publicación de cosas que entendemos, ¿verdad?, que es información pública y debería estar. Es el modelo de perspectivas económicas que se utiliza un modelo para proyectar el crecimiento del PNB real, que va de los años, coge datos de los años 65 a la actual. Es importante que ese modelo esté público para poder tener una idea de, y cuando hacemos nuestros cálculos, entender que el gobierno o la Junta, ¿verdad?, están utilizando. Luego, también en este nuevo plan, utilizan un modelo que se llama en economía el modelo Okun, que modela la relación, cómo te afecta en el crecimiento una tasa de desempleo, dijéramos, excepcional. Dijéramos que mide lo que le llaman el output gap, que es la diferencia que vas a tener por esta crisis debido al desempleo entre tu crecimiento potencial y tu crecimiento real. Ese modelo dicen que lo están utilizando, es interesante ver e imprescindible para poder nosotros también proyectar y entender más lo que está usando el gobierno en términos de proyecciones. También el modelo de neutralidad de ingresos que están usando en ese frente. Cambios poblacionales muy importante, se mantiene más o menos igual que en los planes anteriores. Las proyecciones de los recaudos del Fondo General, esto es lo que nos va a hacer poder entender bien
hasta el 2039 qué niveles de superávit o déficit vas a tener, cosa que no tenemos disponible, y los multiplicadores que usan para el impacto en el PNB real, tenemos que usan el de siempre, el 1.34, que ya los estudios sacados por espacios abiertos gestionado por distintos motivos. Y algo que estamos pidiendo es, no sé si recordarán, en uno de los reclamos de espacios abiertos que tuvimos que ir a los tribunales y que Martín Guzmán vino a declarar, finalmente se hizo información pública, un informe que le llaman Información Económica Suplementaria, que se publicó en 2018 y que ante un reclamo nuevo de espacios abiertos se actualizó en marzo del 2009 y estamos otra vez reclamando que se actualice a fecha actual para entender bien el modelo y las proyecciones que están utilizando. Algo de las cuestiones me gustaría, ¿verdad?, incorporar lo que estamos viendo en términos de incertidumbre y cuando concluyamos y recomendamos, yo creo que esto va a ayudar a todo el mundo, ¿verdad?, a entender nuestras conclusiones. Esto es el documento de Hacienda donde se presenta la evolución de los recaudos, en concreto del IBU. Esto está fecha 6 de abril. Si se fijan, pues marzo y abril no están actualizados. Me gustaría que vieran esta parte que está aquí en rojo, donde hablan del funcionamiento de Cofina y los pagos que se están ya efectuando por segundo año consecutivo. Entonces, como ustedes bien saben, cómo funciona es que si tú tienes, excluyendo el 1% que gestionan los municipios del IBU, tienes el 10.5% de ese IBU, el 4.5% de ese 10.5, ¿verdad?, lo gestiona el gobierno y luego el 5.5 restante entró en disputa al principio entre los bonistas de obligación general y los bonistas de Cofina y al final pues se dirimió que el 53,65 de ese 5.5 va para los bonistas de Cofina y el resto, el 46 y pico, va para el fondo general. Bien. Pues como funciona ese 53 del 5.5, cuando va cayendo el dinero a través de los meses, pues se pone una cuenta de Bank of New York Mellon hasta que llegue el cap de ese año y cuando se produce ya, se ha completado en ese fondo el dinero, el resto pasa al fondo general, el excedente pasa al fondo general. Este año, pues pasado, en noviembre creo que fue, se completó en apenas 5 meses ese dinero. Y el resto, en los 7 meses restantes, ese exceso de dinero iba cayendo al fondo general. ¿Qué va a ocurrir en las nuevas circunstancias? Bien. De la fase de actualización en Hacienda, nos fuimos a una información que publica FAF, que es la cuenta del TSA, que es la cuenta, básicamente la cuenta corriente, la chequera del gobierno, y yo busqué los datos de lo que llevamos recaudado en el impuesto de ventas a mayo del 2019, year to date, lo que llevaba acumulado, y a lo que llevamos actualmente desde el inicio del ejercicio fiscal hasta el mayo 1 del 2020. Y la diferencia aproximadamente, para que entiendan un poco lo que está ocurriendo en términos de liquidez, es que se ha recaudado con estos 2 meses que llevamos de lockdown un 17% menos en lo que corresponde a IBU. Y esa diferencia corresponde a la línea azul que ustedes ven en el gráfico de arriba, que pone 2.350 de mayo del 2019, y lo que llevamos de año fiscal en la parte de abajo, que pone 1941 a fecha mayo 1 de 2020. Esas son las diferencias que estamos viendo en el ritmo de recaudos, en lo más actualizado que hemos podido ver, de lo que son las ventas, ¿verdad?, el impuesto del IBU. Y como les comentaba anteriormente, eso tiene unos efectos en que el excedente que estamos viendo para el Fondo General, para atender la crisis o las eventualidades de la pandemia, pues se van a resentir con
con el pago de Cofina, ya que sí que van a recaudar, van a poder pagar a los acreedores, pero lo van a hacer, van a necesitar más meses para poder recaudar el mismo dinero que recaudáis en 5 meses. Entonces, si antes el Fondo General tenía 7 meses de exceso que iban a parar al fondo, ahora pues, esos 7 se pueden convertir en 3, 4, 2, 5, no sabemos, pero es de menos que va cayendo al Fondo General. Y algo interesante también, fuimos al mismo documento de AF, y esto es lo que la cuenta del TSA, esta chequera del gobierno, esto es para el año 2019, la misma fecha a mayo, ustedes ven la línea gris es lo que efectivamente tenían en términos de liquidez, y la línea entrecortada son lo que tenían proyectado. Y lo que está diciendo esta diferencia es que efectivamente fueron capaces, ¿verdad?, de sobrepasar sus proyecciones, y la mejora de la liquidez de esa cuenta pues ascendía para esa fecha a 2,4 billones. Como saben, después del 4,5 que acabamos, dijéramos, decreciendo en el 2018, pues 2019 fue un año que concluyó con un 1,5 de crecimiento, y pues se mejoró ese nivel de liquidez en la cuenta. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues estamos viendo la inversa. Ahora estamos viendo justo lo contrario. Estamos viendo que a la misma fecha, ustedes ven que lo proyectado, que es la línea entrecortada, está por encima de lo efectivamente, en términos de liquidez, está entrando en esa cuenta, con un déficit de 723 millones de dólares. Esto lo que significa es un cambio de tendencia en cosas de liquidez que no afectan la solvencia del gobierno. Sí nos están dando a vista de pájaro, ¿verdad? Nos están diciendo cuál es la problemática que está enfrentando ahora mismo Puerto Rico. Y acabemos con las recomendaciones. Bien, es importante que los estados auditados, recordemos, tenemos estados auditados del 2016, los últimos. La Junta emitió una carta, recuerdo que para entonces creo que quien estaba en Hacienda era Maldonado, de actualizar los estados financieros, por lo menos hasta 2018, y eso tendría que haberse completado ya en marzo. Ya sin duda deberíamos empezar a tener incluso los del 2019. Vamos tarde ahí, y las implicaciones de ir tarde ahí es que cuando tú emites deuda, los inversores tienen total desconocimiento de la situación real de Puerto Rico, que solo pagan sobre tasas. Así que tiene un coste real la reestructuración en no tener los estados auditados. El análisis de sostenibilidad de la deuda que siempre presentan con esas matrices, es importante que se incorpore el efecto de la pandemia en el nuevo plan que certifique la Junta. Y ya el gobierno está, ¿verdad? Han visto la diferencia entre 900 y 1.300 a 200 y 600. Está dejando muy claro que la sostenibilidad de la deuda está en peligro, y ese plan necesita revisión urgente. Plan macroeconómico, los mercados financieros, o sea, la guía rector, el guía rector de los planes certificados son la austeridad, las reformas fiscales y las reformas estructurales, pero no hay un plan macroeconómico. Y que el mercado te vuelva a abrir las puertas sin esta pata tan importante, se va a tornar complicado. Han habido muchas cosas en los últimos meses, como saben, a nivel de seguridad nacional, que si pues, Estados Unidos puede ver a Puerto Rico otra vez como un lugar para producir y que la industria farmacéutica se localice. Muy bien, son futuribles, muy interesantes, pero hay que plasmarlos en un plan concreto que dé una señal al mercado de que tu tasa de crecimiento va a estar por encima de tu tasa de endeudamiento en el futuro, en el medio y largo plazo. Y eso hace que los mercados de capitales entiendan que tu capacidad de producción va a aumentar y que tus niveles de deuda son sólidos y factibles. Solamente apoyarse en medidas de
de cuadrar el presupuesto, que tiene un efecto nocivo para el crecimiento económico, y reformas estructurales que cada vez están aportando de manera, ¿verdad? Yo creo que el gobierno se está dando cuenta, el gobierno y la Junta, de que sus sobreestimaciones de entre 80 y 90.000 millones pues ya no tienen demasiado sentido y las están bajando a 12.000, de esa manera va a ser complicado que se abran los mercados. Y por último, por primera vez, repito, el gobierno reconoce los efectos nocivos en la austeridad y utiliza la palabra austeridad, pero lo que entendemos no debe ser una postergación, sino una eliminación completa de esas medidas. Y por último, el punto más importante es, estamos planteando una moratoria de un año, de al menos un año en los actuales pagos de la deuda, que afecta al pago de COFINA, ya que entendemos que el símil, ¿verdad? Al igual que todo el mundo estamos viendo, no solamente estas implementaciones por parte del G20 en economías, algunas de ellas que estaban incluso en situación mejor que la que podría estar Puerto Rico, sino el símil doméstico, todo el mundo entiende pues la moratoria en el pago de hipotecas. Este sería exactamente el mismo ejemplo. No estamos pidiendo, o sea, necesitamos un plan de ajuste con un análisis de sostenibilidad de la deuda. Esto es una medida adicional para que todo lo que les he estado presentando al final, de los problemas de liquidez que anticipamos y que nadie tiene realmente una dimensión de alcance total, pues una medida de este tipo va a ayudar de manera determinante a que Puerto Rico dedique los recursos necesarios a la atención de la crisis de saludista que enfrentamos y no se vea condicionado por un pago de la deuda, que repito, no estamos hablando de evitar ese pago, sino de demorarlo en el tiempo para atender la presente crisis. Y ya con esto acabo, así que estoy abierto a turno de preguntas. Sé que ha sido un poquito más larguito de... Gracias, Dani. Gracias, Dani. A los compañeros de la prensa les recuerdo varias cosas. La primera es que se le envió por correo electrónico las versiones de comunicado en español e inglés, así como la presentación, el resumen para la prensa y el análisis o white paper, ¿verdad?, que ha preparado Daniel. Lo otro es, les recuerdo también que estamos grabando esta mesa redonda y pues comenzamos entonces ahora con el proceso de preguntas y respuestas. Agradezco si me pueden enviar por el chat cuando quieran hacer alguna pregunta, o si no, pues voy directamente a preguntarle a algunos si tienen preguntas en estos momentos. Tenemos compañeros también del equipo de Espacios Abiertos que nos acompañan, además de Cecil Rondetti y de Dani. Están por ahí Mabel Román, está María Mercedes Rodríguez, María Cristina Moreno también, la colega. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, si me permiten. Eva. Sí, tengo una pregunta. Te escuchamos. Ok, yo lo que quería saber, ya en el tribunal, la Junta ha solicitado que se retrasen tanto las vistas como de la Autoridad de Energía Eléctrica como la del el análisis que se va a hacer también del RSA del gobierno central. La pregunta que yo tengo es si en opinión de ustedes esos acuerdos sencillamente no tienen que volver a empezarlos a hacer otra vez, en otras palabras, no, esos acuerdos ya no son viables en base a lo que usted ha dicho. Me parece que eso es lo que usted ha dicho, que esos acuerdos ya no son viables, que se van a tener que sentar a negociar otra vez, si es lo que entendí correctamente.
Si es lo que entendí, que ustedes están Sí. diciendo. Sí, gracias por la pregunta. Definitivamente ya el gobierno, ¿verdad?, suscribe la necesidad de una reevaluación del plan de ajuste de los bonos del gobierno central, que en febrero era el recorte de ese 59% de los 35.000 millones. En ese sentido, la posición de Espacios Abiertos es interpretar el plan y ante los números que está presentando el gobierno definitivamente se explica, ¿verdad?, por sí mismo la necesidad de reevaluar. Y adicional a eso, la propia Junta entiende que hay que reevaluar. Recordemos que la Junta va a presentar su respuesta al plan fiscal la semana que viene, creo que es el lunes que viene. Y todo el mundo, pienso yo, ¿verdad?, que entiende que procede la reevaluación del plan de ajuste y después de la Autoridad de Energía Eléctrica. Es un poco distinto, pero definitivamente el impacto económico tiene repercusiones importantes en ese frente también. Así que sí, que la respuesta es sí, necesitan una reevaluación ambos planes en función de los números y las proyecciones que el gobierno presenta en este plan. Yo creo que es importante destacar, Dani, que nosotros estamos viendo esto desde la perspectiva, desde el análisis económico y no desde la perspectiva legal, ¿verdad? Que hay otras cosas, hay unas consideraciones legales que se tienen que atender en el tribunal, pero lo que nosotros estamos planteando es que a la luz del presupuesto que se va a aprobar ahora en el mes de junio, que tiene una partida que se dedica al pago de la deuda, según los acuerdos a los cuales ya se han llegado, que es momento de solicitar una suspensión de esos pagos para asegurar que el presupuesto que se apruebe ahora en junio para el año 2020-2021 atienda como prioridad la situación de crisis de salubridad que tiene el país y que se suspenda cualquier consideración de pago de deuda, que el dinero que ingrese a Puerto Rico se utilice para las prioridades que tienen los residentes de Puerto Rico, las personas que estamos viviendo en la isla, y que se atienda en un segundo plano, que se considere en un segundo plano cualquier deuda, cualquier pago de deuda. Eso para nosotros es bien importante que se establezca porque es la coyuntura en la cual nos estamos enfrentando. Y lo que no hemos visto de parte de la Junta, que la Junta de Supervisión Fiscal haya hecho más allá de esa suspensión del trámite legal del plan de ajuste de energía eléctrica y de los bonos generales, que es lo que sometieron al tribunal en marzo, no hemos visto que ninguna acción de parte de la Junta sobre los pagos tienen que presupuestar en este presupuesto que se va a aprobar en las próximas semanas. Tengo otra pregunta de parte de Joana Isabel. Daniel, ¿crees que la reconsideración en torno a la austeridad en realidad responde a un convencimiento de parte del gobierno o es más bien una movida estratégica por el proceso eleccionario que se avecina? Sí, muy buena pregunta, Joana Isabel. La realidad es que lo que podemos, sin entrar en especular, lo que podemos poner de manifiesto es lo que está en el propio plan. Y en el propio plan, donde no hay un reflejo de cuál es el detonante de este cambio, que como tú bien dices, pues nadie debe olvidar que estamos ante un año de elecciones. Lo que sí que es cierto es que el posicionamiento es tenue en cuanto a la austeridad, ya que hablan de posponer las medidas de austeridad. No hablan sí reconocen, y literalmente ellos hablan de que han sufrido una imposición de austeridad por parte de la Junta y describen de manera muy detallada que desde el presupuesto de abril del 2018, el de octubre del 2018 y el de mayo del 2019, la política fiscal de Puerto Rico ha estado determinada por un plan certificado por la Junta, donde el proceso siempre ha sido el mismo. Se emite por parte del gobierno la propuesta del plan fiscal.
la Junta evalúa y emite un Notice of Violation porque no está de acuerdo con esa propuesta y el gobierno no cambia su opinión inicial y la Junta certifica su plan fiscal. Y por primera vez hacen una reevaluación y recapitulan lo que está ocurriendo ahí y que proponen y que entienden que no es momento para aplicar la austeridad y que deben aplazarse esas medidas en los próximos años. Así que yo te diría que, bien, sin entrar, porque no hay que olvidar que hay elecciones definitivamente, pero sin entrar en eso sí que vemos una posición tenue que no descarta del todo la austeridad, sino que básicamente lo que habla es de postergar. Dani, una de las cosas que nosotros habíamos hablado, que a lo mejor vale la pena comentar, era que si una de las cosas que nosotros hemos visto con este tema de la crisis y la pandemia en los últimos 2 meses en Puerto Rico ha sido lo mismo que experimentar la austeridad en esteroides. O sea que esta cosa de cerrar la llave de la economía, de que no haya producción, de que no haya desarrollo, de que no haya empleo, etcétera. Eso es lo que estamos viviendo ahora, esa urgencia que estamos viviendo de que se reabra la economía, es lo mismo que se plantea cuando hablamos de las medidas de austeridad. Lo que pasa es que cuando vemos las medidas de austeridad lo vemos diluido, lo vemos en un periodo mucho más largo y no nos estamos dando cuenta que es el mismo efecto. Así que las medidas de austeridad, lo que hemos visto ahora es lo que representan las medidas de austeridad. Y si para muestra un botón basta, bueno, pues ahí lo tenemos. Y todas esas personas que han estado de alguna manera participando de ese proceso se deberían dar cuenta en este momento de cuál en realidad es el efecto en una economía de las medidas de austeridad. Y no debemos tener que esperar a 10 años para ver ese efecto, sino que por eso es que nosotros estamos hablando de no posponerlo, sino de eliminarlas de una vez y por todas, como parte de la política pública económica de Puerto Rico. Sí, totalmente. Ajá. Adelante. Sí, no, digo, totalmente de acuerdo con lo que comentaba Cecil. Al final, lo que estamos viendo cuando se hace esa comparación entre austeridad, que es falta de estímulo en la economía, donde la demanda se viene abajo por parte, ¿verdad?, de las personas que consumen, lo que estamos viendo es que el cierre responde, ¿verdad? Al final hay un lockdown de todo el mundo está en la casa, con lo cual los comercios además están bajo legislación obligados a cumplir ese lockdown, pero hay un desplome de la demanda agregada en Puerto Rico y a nivel mundial. Y eso es una aceleración y una concentración de lo que puede ser una austeridad en el tiempo en un brevísimo corto de plazo, que hace que tenga los efectos que está teniendo a nivel mundial y que cómo se resuelven los efectos de una demanda agregada que se viene abajo. Si se fijan es con estímulo fiscal y con política monetaria. Y eso es justamente lo que remedia la austeridad. Y lo contrario, pues que son las medidas fiscales, lo que comentaba Cecil, va a ser un proceso más difícil de detectar en el tiempo donde poco a poco se van a ir resintiendo la calidad de los servicios en general y la capacidad, ¿verdad?, de poder de compra de los ciudadanos y las ciudadanas. Tengo dos preguntas por aquí de José Alvarado. ¿Qué impacto pudiera tener el dinero de estímulo federal y local del COVID-19 sobre la economía de Puerto Rico y sus recaudos? Y la segunda parte es cómo esto se compara con los daños, ¿verdad? Y en los estímulos y dinero que se recibió durante los huracanes, ¿verdad? Irma y María, ya para el 2017, lo que se recibió a partir de ahí. Bien, sobre la primera pregunta, el efecto económico en los recaudos de la presente crisis, lo que estamos viendo es mucha incertidumbre en cuanto a qué va a ser el estímulo fiscal y monetario final. Y se va a estar completamente revaluando. Es decir, no la economía, tanto en Puerto Rico como a nivel mundial o Estados Unidos, por ejemplo, no se va a comportar igual si
se queda la ayuda o el paquete en estos 6.8 trillones que estábamos hablando entre de política monetaria y el resto de política fiscal. Así, por ejemplo, se aprueba otro paquete que se entiende va a ser de las mismas dimensiones, de 3 trillones, que el Congreso ya están contemplando. Va a tener unos efectos que automáticamente reconsiderar cualquier plan fiscal o cualquier cosa que tengamos encima de la mesa, porque nos va a afectar. Lo que tenemos a nivel de hoy es que efectivamente va a haber esa caída, esa proyección de caída de 7.8% para el año 21, déficit de 78 millones para el 2021, antes del pago de la deuda. Por eso estamos diciendo que para el 2021 es prácticamente ya esas anticipaciones hacen que el principio de prudencia de una moratoria tenga más sentido que nunca. Y por eso la estamos proponiendo. O sea que lo que te puedo anticipar de los recaudos es lo que estoy viendo en las proyecciones del gobierno actual y lo que hay que seguir muy de cerca es lo que va a ocurrir con estímulos futuros. Y sobre la segunda pregunta, recordemos que lo que ha pasado, o sea, si vienes a ver lo que pasó con los huracanes Irma y María, recordemos, 2017 tenemos el impacto, 2018 cayó la economía en 1.5% y en el 2019 crece la economía en 1.5%. Lo que ha habido es la recuperación del 1.5% en el plan. Reconocen que fundamentalmente viene determinada por la poca o la que nos ha llegado, pero la cantidad de ayuda federal que ha llegado a Puerto Rico. Ese ha sido el estímulo, ese ha sido el detonante del crecimiento económico en Puerto Rico, que recordemos, en los últimos años solo ha habido un crecimiento tímido, creo que fue en el 2012, de 0.5%, y ahora estamos hablando de, desde el 2006, una caída del 21% en términos reales del Producto Nacional Bruto, y no han habido asomos de crecimiento económico por modelo macroeconómico de crecimiento, no hay aplicaciones. Todo lo que vayamos ahora tiene que ver con la ayuda federal. En términos de la dimensión del paquete de ayuda, sin duda de María, ha sido más dimensión hasta la fecha, ¿verdad? Estamos hablando de los 80 billones de los huracanes Irma y María, y aquí estamos hablando de los 12.8 billones en Puerto Rico, entre, como te comentaba, 3.3 pago directo, 2.2 que tienen que ver con la partida de gobiernos estatales y locales, y en los 3.9 que tiene que ver con el fondo de desempleo, los $600 adicionales. Así que en términos de dimensión, menos que lo que ocurrió en los huracanes Irma y María, y por eso están adelantando el nivel de déficits del 2039 al 2030. Bien. José, ¿tiene Puerto Rico alguna oportunidad de aprovechamiento económico con la interrupción en las cadenas de distribución mundiales? Por ejemplo, atraer manufactura de China y de otros lugares. ¿Esto significa un nuevo tipo de globalización? Sí, sin duda, o sea, no cabe, o sea, hay que entender que estamos ante un escenario económico distinto. Economías están planteando a nivel de seguridad nacional atender de manera local cierta parte de la cadena de distribución que ahora mismo les está afectando. Tampoco debemos ser naif y entender que el gesto del G20 con las economías emergentes, el alivio, responde también de manera indirecta a que su cadena de distribución, los países, ¿verdad?, del primer mundo que están prestando, que son los acreedores, claramente se ve afectada negativamente ante la imposibilidad de que esos países puedan seguir produciendo lo que exportan a estas economías y que forma parte fundamental de su cadena de distribución. Pero a la pregunta tuya, son cambios que no se producen de la noche a la mañana y, por ejemplo, el ejemplo que te comentaba de si Puerto Rico
vuelve a recibir nivel de inversiones en temas farma. Esto no va a ocurrir ni en los próximos 6 meses ni el próximo año. O sea que son cambios que a lo mejor ahora están muy en boca de todo el mundo, pero quizá en un año se vuelven a diluir porque la economía pues poco a poco empieza a recuperarse y los esfuerzos van más en luchar en contra de una posible segunda pandemia que en cambiar los modelos de estructura, de económica que tenemos actualmente y, por decirlo de alguna manera, ser más proteccionista y menos globalizadores. Se va a ver con el tiempo. Hay cambio, pero no lo veo de la noche a la mañana. ¿Alguna otra pregunta de los compañeros? Cristian, John Marino. Tengo por acá una de Ana Isabel. Hasta ahora los planes fiscales han servido poco o nada a la negociación con los bonistas. En síntesis, aunque el plan fiscal consignaba déficits estructurales a mediano plazo, se negoció Autoridad de Energía Eléctrica, Cofinia, Banco Gubernamental de Fomento e incluso el Pacto de NGOs. Este giro cambió rápido en la tendencia del recaudo que vemos por el COVID-19, o sea, el flujo de efectivo. ¿Está contemplando en el cálculo que hiciste? En el cálculo que nosotros hicimos, estábamos contemplando ante los escenarios lo siguiente. Nosotros usamos los números del gobierno del 20 al 2025, que a tu pregunta sí incluyen los efectos del COVID-19. ¿Verdad? Del 2026 al 2029 estamos utilizando el promedio para el escenario optimista, el base y el pesimista de los números del gobierno. ¿Verdad? Que también, ¿verdad? Responde a tu pregunta, sí incluye ese plan fiscal los efectos del COVID-19. Sobre la información que tienen ahora, también reconocen que esa información va a ser cambiante. Donde por ausencia de datos nos hemos puesto todavía más conservadores es del 2030 en adelante hasta el 2039, donde ellos te dicen los efectos del COVID-19 va a hacer que los déficits fiscales primarios en esos años sean negativos y ante la ausencia de datos y por principio de prudencia y para no sobreestimar los recortes, nosotros asumimos que es cero. Ahí, por principio de prudencia, entendemos que Puerto Rico está incluso en una situación mejor que la que proyecta el plan, porque no tenemos datos y no podemos poner un número negativo, por eso hemos hecho el reclamo de información. Pero responde a un principio de prudencia. Aún así, no se de los escenarios, habría que dar un 90%. En otra pregunta de John Marino, la propuesta moratoria incluiría la reestructuración de los bonos del Banco Gubernamental de Fomento. Incluye todo lo que está en marcha. Por los bonos del Banco de Gobierno, lo que es que la situación de liquidez de los municipios hace que el diseño de esos bonos del BGF tenga unas contingencias ya reflejadas. Por eso lo que pasó en el anterior pago nunca fue un default, porque el diseño contemplaba que si yo no puedo pagar, lo que hago es emitir más deuda y dejarla. En ese sentido, nosotros vemos que eso se va a seguir para el próximo año fiscal produciendo y no va a haber, no daría lugar a desembolso ante la situación de los municipios de esos bonos del BGF, pero deberían estar incluidos cuando hablamos de moratoria en los pagos de la deuda, es en todo lo que esté pagando. Y BGF son los dos incluidos, definitivamente. Pero el efecto real es más en Cofina, porque es el que tiene una cobertura, una fuente de pago clara y evidente al fondo general. Los bonos del BGF no, porque ya no se están pagando, pero si hubiera, ¿verdad?, de manera milagrosa una recuperación en los municipios y se pudiera reducir un pago, efectivamente deberían estar incluidos. Sí. ¿Alguna otra? Bueno, recuerden que hemos enviado por correo electrónico si alguien, los materiales, ¿verdad? Si a alguien no le llegó por casualidad, pues
me dejan saber, tanto a mí como a Aurora Rivera, el colega de nuestro equipo, cuál duda adicional. Y si no hay más preguntas. Es súper complejo, o sea, estamos conscientes que eso es sumamente complejo, pero Daniel está disponible para desmenuzarlo si alguien necesita alguna clarificación. O sea, no todos los que estamos en la llamada tenemos el mismo nivel de conocimiento financiero y fiscal, ¿verdad?, que requiere esto, y precisamente nosotros quisiéramos es servir de vehículo para de alguna manera socializar esta información y que esta información pueda fluir y se pueda discutir públicamente estos temas, y que esto no se decida solamente en cuartos oscuros o por personas expertas, sino que también el resto de la ciudadanía, inclusive la Asamblea Legislativa, tenga acceso a información para poder tomar decisiones informadas. Una pregunta nos pregunta Joana Isabel si de AFAP han contestado el pedido de información. Ellos contestaron de la recepción de la carta el mismo día. La persona que lleva prensa nos contestó, nos dio un número de atención y nosotros normalmente, ¿verdad?, pro forma, pues establecemos un periodo de una semana para la entrega de esa información. Aún estaríamos en ese periodo, pero sí hubo respuesta. Pues entendemos pues, que por lo menos están gestionando esa petición. Podemos hacerle llegar la carta. Sí, claro sí. que sí, con la solicitud que hicimos. Que es bastante específica, es bien larga. Sí. Y como decía Cecil, por supuesto que el estudio, o sea, está un resumen para prensa, luego están los dos estudios en inglés y en español, donde se describe, pero sin duda, o sea, cualquier duda, pregunta adicional, pues estoy a su disposición para entrar en el detalle de todos los cálculos y las cosas que hemos supuesto para concluir y recomendar, ¿verdad?, lo que estamos proponiendo. Bueno, si no hay más dudas, como dice Daniel, estamos en la mejor disposición, ya sea ahora o posteriormente, ¿verdad? Y nos contactan tanto a Aurora Rivera como a mí o al propio Daniel a su correo electrónico. Muchas gracias a todos. Gracias a todos y a Gracias. todas. Bueno, gracias. Ok. Ya se puede detener la